12 del día, 15 minutos. Ya nos vamos a conectar para hablar precisamente de nuestro tema del día. Una idea que tienen en el Partido Verde para presentar un proyecto que busca la regularización de la coca. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos, y gracias a ustedes por conectarse nuevamente con nosotros o por estar con nosotros desde las 10:30 de la mañana, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y nuestro tema del día hoy tiene que ver con un proyecto que están pensando en presentar en el Partido Verde. ¿Y qué proyecto es? Es la regularización de la coca y sus derivados. Ana Cristina, hemos oído mucho sobre proyectos que incluso en esta legislatura que acaba de empezar, empezó el lunes, pues se presentan para legalizar la marihuana, pero casi que es la primera vez que estamos hablando de la regularización de la coca y sus derivados. Sí, es un proyecto bien interesante, Camila y oyentes. Es liderado por el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, y por el senador del Partido Maíz, Feliciano Valencia. Es para ponerle un marco regulatorio a la hoja de coca y sus derivados. Ellos se refieren a asuntos como el cultivo, transformación, fabricación, suministro, adquisición a cualquier título, importación, financiamiento, etcétera. Pero aquí hay unos elementos muy interesantes, Camila, y es que se concentran en las libertades que protege y que promulga la Constitución del 91, recordando que el senador Marulanda fue constituyente. Por ejemplo, la autodeterminación, la defensa de la soberanía nacional, y también hay algo muy interesante para nosotros, pues por el enfoque que tenemos en el programa, y es que hay un enfoque de género en este proyecto. Entonces yo creo que es bastante provocador, tiene unos elementos muy interesantes, Camila, para discutir. Muy interesantes, pero además cuando le actualizo a Ana Cristina el sondeo con los oyentes, cuando les preguntamos sobre si estarían de acuerdo con una regularización de la coca, que no es lo mismo que la legalización, y de 2.536 personas que han votado sobre esa pregunta, el 84.2% dice que sí y el 15.8% dice que no. Esto, como le digo, de un sondeo digital y un sondeo virtual, pero que sorprende obviamente, porque uno diría, tal vez en Colombia la gente tiene una reticencia a que esto pueda aprobarse. Sí, Camila, hay que refrescar la página porque ya en este momento a mí me arroja 84.6%, un poquito más alto. Camila, yo creo que aquí también es que se está jugando algo distinto, y es que también la gente entiende que hay unos elementos de uso ancestral en la coca, ¿sí? Es decir, hemos ya tenido suficiente información, o tal vez no suficiente, pero sí hemos tenido mucha información sobre el uso ancestral de la coca. Entonces eso también influye mucho en la manera en que las personas responden a esta pregunta. Pero sí me sorprende mucho ese por encima del 80%, pues porque este es un país que en esencia es profundamente conservador. Pues un oyente, Ronnie Sasa, lo que dice y su opinión es que con esto se acabaría el narcotráfico y Colombia tendría más ingresos si se llegase a regular la producción de coca y sus derivados. Pero Valeria, si uno tuviera que hacer la distinción entre la regularización y la legalización, ¿cómo hace esa diferenciación? Esa es una buena pregunta, Camila, porque lo que se quiere hacer en este proyecto, según lo que tengo entendido, es regularización, es decir, dejar en manos del Estado la reglamentación de cómo se podría distribuir la coca desde el proceso de cultivo hasta la venta. O sea, es decir, el Estado es el que tiene la potestad y el monopolio de este mercado. Legalización sería simplemente es legal, vean ustedes, todo el mundo puede cultivarlo, venderlo, etcétera, y ya se deja en manos del libre mercado. Esto no, acá lo que se quiere es que el Estado maneje toda la cadena y la regule según, digamos, el uso que se le vaya a dar, sea de un uso, medicinal o un uso simplemente de consumo recreacional. Entonces, es el Estado el que tiene. Pero Camila, yo también creo que es que el sondeo está dando así porque las personas están cansadas. Es que hemos tratado todo como país, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer y al final la producción de coca sigue en sus niveles más altos históricos. Entonces, pues ya las personas necesitan otra solución y creo que también es como sentido común.
No, pues por supuesto, pues por supuesto. Estamos pendientes de que estaba el senador Iván Marulanda del Partido Verde, que estaba conectado con nosotros en este momento, pero tenemos un problema con la conexión y se cayó la comunicación. Y por esa razón no hemos podido contactarnos con el senador Marulanda para que nos explique de qué se trata esta idea. El problema, Camila, al final es que cuando hablamos de legalizar o regularizar, digamos, la cocaína en Colombia, pues hay muchos cuellos de botella y Colombia al final no puede hacer esto solo. Podríamos dar pasos pequeños, pero al final la cantidad de cocaína que se consume en Colombia versus la que se produce, pues es gigantesca. Entonces, pues el Estado no se puede encargar al final solo de comprar toda la cocaína que se produce. Y si no se va a permitir la exportación de cocaína porque no hay un acuerdo con otros países, entonces va a quedar un remanente de coca que ¿qué se va a hacer? Se va a destruir, ¿qué va a hacer el Estado con ella? Ese es un cuello de botella. El otro es que tenemos tratados internacionales que al final pues nos prohíben, digamos, comercializar la cocaína y legalizar la producción de cocaína en Colombia. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer y adelantar esto internamente si por fuera no se ha generado la conversación necesaria que se tiene que tener para llegar allá? Es decir, puede ser una apuesta muy interesante, como decía Ana Cristina, empezar. Nosotros también tenemos unos usos tradicionales medicinales de la hoja de coca que son muy interesantes para poderlos explorar, pero por otro lado decimos, ¿cómo avanzamos en esta conversación si no hemos planteado la conversación necesaria que se tiene que tener en instancias y organismos internacionales, Camila? Valeria, y cuando uno lee el proyecto hay un punto que me parece especialmente interesante porque lo remite a uno a pensar en los acuerdos de La Habana y es el desarrollo rural integral. Esto es el tercer punto de este proyecto que está en conjunto con los otros asuntos que hemos discutido, la defensa de la soberanía nacional, pues todo el daño que ha causado el narcotráfico, también el cultivo en forma indebida. Hay una serie de aspectos, pero ahí esa conexión con el desarrollo rural integral es muy interesante porque siempre ha habido un estigma y hay un estigma sobre esos cultivos y ese estigma ha desarrollado una serie de acciones que también ha influido o ha perjudicado pues no solamente la vida de las comunidades por las formas de producción, sino la salud, porque también estamos hablando de las fumigaciones. Entonces esto tiene una cantidad de aristas supremamente interesantes, pues porque precisamente se conecta con el gran problema que ha tenido Colombia por cuenta del narcotráfico. Yo recuerdo el año pasado, a finales del año pasado, que el presidente Pepe Mujica habló sobre el tema de la cocaína y decía Pepe Mujica en una entrevista que los políticos tienen que tener el coraje para la aprobación y la legalización de la cocaína como tal, como lo ha hecho ya Uruguay con respecto a la marihuana. Y lo que decía Pepe Mujica en su momento es que el narcotráfico existe básicamente porque las drogas están prohibidas y que si transformamos las leyes, más allá de gastar el dinero en un aparato represivo sobre quienes consumen o trafican droga, vamos a gastar dinero en los enfermeros que pueden generar o se pueden necesitar por el alto consumo que va a tener la cocaína. Pepe Mujica, gran defensor entonces, Camila, de esta posibilidad de legalizar la cocaína. Pues precisamente ya logramos arreglar la conexión con el senador del Partido Verde, el doctor Iván Marulanda, precisamente para hablar sobre esta propuesta y este proyecto que quisieran presentar en el Congreso de la República. Senador Marulanda, gracias por atendernos. Nos tenía aquí sufriendo porque dijimos, bueno, ¿qué le pasó al senador que lo hemos conectado, pero no lo escuchamos? Bienvenido. Gracias, Camila. Aquí estoy a sus órdenes. Un gusto estar con ustedes en Blue y con su audiencia. Estoy a sus órdenes. Senador Marulanda, estábamos tratando de hacer un contexto sobre lo que pasa con los cultivos de coca en Colombia. ¿De qué se trata este proyecto? Cuando ustedes hablan que quieren presentar un proyecto para regular la producción y venta de coca y sus derivados, ¿eso qué diferencia tiene, por ejemplo, con la legalización? Claro que es la legalización. Es tomar bajo el control del Estado la producción, la transformación, la comercialización y la distribución de los derivados de la hoja de coca. Es lo mismo, pero simplemente no se le entrega al libre comercio y al libre mercado la cadena productiva, sino que el Estado la asume en su totalidad para poder controlar un cultivo y unos productos derivados que le están generando un baño de sangre a este país hace 50 años y que están destruyendo esta sociedad.
Senador Marulanda, pero por ejemplo mi compañera Valeria planteaba algo que es importante y es, nosotros en Colombia, si bien es cierto hemos sido uno de los países, si no el que más ha sufrido con vidas precisamente esta guerra contra el narcotráfico, guerra contra la coca y sus derivados. Asimismo somos uno de los mayores productores, pero si nosotros lo hacemos y otros países no lo hacen y no lo aceptan, ¿no terminaría no sirviendo de absolutamente nada legalizarlo aquí en Colombia? Camila, me da pena, pero se interrumpió y no escuché la pregunta. ¿Me la quiere repetir? ¿Es tan amable? Claro que sí, no se preocupe, senador, y es, si no legalizan en otros países, si nos quedamos nosotros solos, que hemos sufrido mucho con esta guerra contra el narcotráfico, pero si otros países no lo hacen, ¿no terminaría siendo pues inane promover este proyecto y promover la legalización de la coca y sus derivados en Colombia? Sí, muy importante la pregunta, Camila. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto dice, en el año 2019 las Naciones Unidas hizo un inventario de los terrenos, de los territorios, a través de procesos, pues de procedimientos georreferenciados con satélite, dónde estaban los cultivos de coca. Año 2019, eso está perfectamente mapeado, digámoslo así. Entonces el proyecto lo que dice, esos cultivos se van a legalizar. Y esa producción la va a comprar el Estado colombiano. El Estado colombiano va a producir, por supuesto, va a haber un área de producción de productos que no tienen ninguna restricción legal. Pues alimenticios, farmacéuticos, estéticos, en fin. Eso no tiene ningún problema. Ahora, en la parte ya de los derivados de la cocaína, pues concretamente de los derivados psicotrópicos, el Estado va a producir lo que necesite el mercado interno. El mercado interno colombiano lo va a producir el Estado a través de un procedimiento que establece la ley. Y va a buscar acuerdos internaciones con otros estados si quieren de estado a estado comprar cocaína para efectos científicos o para implementar políticas de salud pública, para lo que sea. Si se establecen relación de estado a estado y hay una demanda internacional de estado a estado, se les suministra a esos mercados. De resto no se produce más. Mercado interno y mercado internacional, estado a estado. De resto, la hoja de coca que sobre, la gran mayoría, porque al principio esos mercados nacional y ese mercado que estamos hablando de estado a estado, pero van a ser muy pequeños, la hoja que sobre se destruye. La hoja que sobre se destruye. Y así resolvemos el problema de nuestro problema, de una hoja de coca que está surtiendo la producción criminal y delincuencial de los derivados psicotrópicos, de la cocaína, y que está alimentando ese mercado espurio internacional. En la medida en que tengamos la materia prima, que es la hoja de coca, bajo control del Estado, para elaborar y procesar lo que sea necesario por parte de los mercados, digamos, legalizados. Y el resto se destruye. Y salimos de este problema. Ya, por supuesto, eso no va a acabar con el consumo en los países consumidores, pero ellos verán de dónde se van a proveer. Pero por lo pronto, acá vamos a tener un control sobre la producción de la materia prima, que es lo más importante. Senador, es muy interesante, pero igual nosotros estamos produciendo casi 1.137 toneladas de cocaína, es decir, pensar que el Estado va a poder tener el control de todas estas y que los mercados ilegales no van a apoderarse de algunas para poderlas vender a esos países que aún no lo vayan a legalizar, pues es un poco, digamos, optimista, ¿no le parece? No, es que el Estado no va a comprar 1.000 toneladas de cocaína, no, ni va a producir 1.000 toneladas de cocaína. No vais a comprar la hoja de coca, que es la materia prima para la cocaína. Eso es, no vamos a comprar la cocaína. La cocaína no la vamos a comprar, vamos a comprar la hoja de coca,
que es la materia. No, yo entiendo que no vamos a comprar la cocaína, de pronto no me hice entender bien, pero igual esa cocaína que se produce sale de la hoja de coca y siempre que vaya a haber, digamos, la demanda por la cocaína que se produce en Colombia, que hoy en día estamos hablando de 1.137 toneladas de coca, pues digamos que las fuentes criminales van a buscar la manera de sembrar hojas de coca al margen del Estado que va a estar vigilando esto. Es decir, al final dependemos de que el resto de los países del mundo, que son, digamos, los consumidores, pues legalicen, y en ese escenario estamos un poco lejos. ¿Cuál es el plan de ustedes bajo esta óptica con esos países, también entendiendo que Colombia tiene unos tratados internacionales que nos rigen y que nos prohíben un poco comercializar y legalizar, etcétera, la cocaína? Sí, bueno, hay varios temas, tú tocas varios temas. El primero es el tema de que si el Estado colombiano compra la hoja de coca, de todas maneras los narcotraficantes van a tener sus propios frentes de producción, pero no va a ser en las 200.000 hectáreas que tiene Colombia sembrada de coca. Esos van a estar bajo control. Esos campesinos van a tener una remuneración por su coca, por su hoja de coca, van a tener asistencia técnica, van a tener ayudas sociales para el establecimiento en sus cultivos, van a tener una vida normal y se les va a pagar la hoja de coca a los precios normales a los que ellos lo venden en los mercados espurios. O sea, se va a neutralizar 200.000 hectáreas de coca y 100.000 familias campesinas que viven de la coca. ¿Por qué? Porque van a estar atendidas por el Estado, legalizados, sin los peligros de estar bajo la yunta o la coyunda de organizaciones criminales, bajo la protección del Estado, legalizados, repito, formalizados. Ahora, pero básicamente los narcotraficantes se van a ir por otros países del mundo a sembrar coca y a vender y a seguir sus negocios. Eso no lo podemos evitar. Lo importante es salir nosotros del problema, salir nosotros de este baño de sangre, claro, y de esta situación terrible. Ahora, claro, pero un momento ahí lo interrumpo, señor Marulanda. ¿Me oye? A mí lo que me preocupa es que lo que yo escucho es que ustedes básicamente lo que quieren es que el Estado tenga un monopolio. No lo escucho. ¿Aló? ¿Me oye bien? ¿Aló? Señor Marulanda, ¿me oye bien? Ahí le oigo, sí. Muy bien, lo que estoy entendiendo al escucharlo es que ustedes lo que quieren es un monopolio estatal sobre la hoja de coca. Así es. Pero sobre ¿y por qué no dejarlo? Claro. Pero sobre las áreas que se inventariaron, que inventarió Naciones Unidas en el 2019 en su mapeo satelital, ¿no? Es sobre esas áreas que es donde está la coca colombiana. Ahora, excluyendo las áreas de reserva, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? Señor Marulanda, pero ahí lo interrumpo con lo siguiente. ¿Por qué no dejar esto al libre oferta y demanda? O sea, que la empresa privada también esté detrás de todo el tema de la hoja de coca, no solo el Estado. Me da pena usted, no lo entendí, perdóneme. Señor Marulanda, le repito nuevamente, ¿por qué no dejar la posibilidad de que la empresa privada también entre dentro del proceso que hay detrás de la hoja de coca, no solo el Estado? En los procesos de elaboración de productos que no tienen alcance activos, que no son sustancias psicotrópicas, no hay ningún problema. Ese es un renglón de la producción industrial, artesanal, manufactura, que no tiene ningún control, porque no tiene ninguna limitación sanitaria, ni ninguna limitación médica. No, solamente estamos hablando de la hoja de coca en cuanto a la producción de cocaína. Esa cadena productiva de la cocaína va a estar bajo el alcance del gobierno. Toda la hoja de coca comprada por el gobierno. Ahora, el gobierno suministra, por supuesto, esa hoja de coca a las industrias que tengan los registros y las licencias para producir bienes que no tienen ninguna limitación, ninguna restricción sanitaria. Aquí hay que hacer una advertencia importante. La hoja de coca es una planta sagrada para las comunidades indígenas. Es una planta milenaria que ellos han cultivado a lo largo de siglos, de milenios, y sobre la cual ellos tienen
sus propias culturas, sus propios rituales y sus propias convicciones. Ellos tienen, por supuesto, salvaguardadas, digamos, todas sus garantías en cuanto a lo que representa y significa la hoja de coca en sus culturas. Ellos también van a producir hoja de coca, pero, repito, van a tener toda la posibilidad de producir todos los bienes que se pueden derivar de la hoja de coca y que no tienen alcance psicológico. Pero mire, senador Marulanda, a ver si mejoramos la comunicación. A propósito de eso que usted está diciendo, un oyente nos pregunta, o le pregunta mejor a usted, se llama Miguel, a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp y por donde nos escriben, y nos dice Miguel que si, porfa, vamos a ver si recuperamos la comunicación, porque desde que usted le estaba preguntando, Gonzalo, el senador Marulanda ya no lo estaba escuchando, ahí ya teníamos problema con la comunicación del doctor Marulanda. Complicadas las comunicaciones en Colombia, ¿no? Sumamente complicadas, Camila. Hay que repetir la pregunta 3 veces para que puedan entender. Llama la atención, ¿no? Siglo XXI Miguel, y con problemas. Miguel, lo que dice es, cuando se habla de sus derivados, cuando se habla de los derivados de la coca, se debe entender que se busca regular y permitir la circulación de drogas sintéticas o solamente el origen orgánico, es decir, la cocaína, o sea, la hoja, que sería importante que eso no lo respondiera el senador Marulanda, pero mientras retomamos la comunicación con el senador Marulanda, también nos acompaña el senador del Partido Maíz, Feliciano Valencia, porque el senador Marulanda estaba diciendo, aquí en Colombia, el cultivo de la hoja de coca ha sido también un cultivo sagrado para nuestras comunidades indígenas y eso es importante también entenderlo. Y por eso también lo hemos llamado a usted, senador Valencia. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias a ustedes y me disculpo, es que estábamos en sesiones de Comisión Segunda y está dando mesa directiva, pero por respeto a ustedes y a la audiencia los escuchamos. Claro que sí, senador, entendemos perfectamente. Nos estaba explicando el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, sobre este proyecto que quieren presentar en conjunto, sobre la regularización de la coca, pero pues lo que nos dijo el senador Marulanda, mire, esto es la legalización con un monopolio del Estado. Y quiero ahora escuchar su punto y la justificación de por qué usted está también detrás de este proyecto, senador Valencia. Mire, no es para nadie es ajeno que la hoja de coca es un patrimonio ancestral, tradicional, espiritual de los pueblos indígenas que habitamos todos los Andes latinoamericanos y colombianos. Y por eso aceptamos la invitación del senador Marulanda para que nuestra voz, nuestras propuestas, nuestra posición, la razón de ser de ese espíritu de la hoja de coca esté de entrada en el debate de este proyecto de ley que vamos a radicar y empezar el debate de aquí para adelante como una opción, como una alternativa para detener la criminalidad producto del narcotráfico que azota no solo a Colombia, no solo a nuestros jóvenes, no solo a nuestra sociedad, sino a toda la humanidad prácticamente. Queremos poner nuestros puntos de vista de cómo esta planta sagrada medicinal ancestral puede hacer otros aportes con otros usos para contribuir a la salud, a la alimentación y al buen vivir de los colombianos y colombianas. Por eso queremos entrar de primero con el senador Marulanda en este debate y no entrar después de segundos o no entrar invitados ya en los debates posteriores. Así que estamos listos para dar este debate y llamar a la sociedad colombiana para que apoyen esta iniciativa en términos de cerrarle el camino al narcotráfico, quitar de las garras de la criminalidad esta planta sagrada y poderle dar de otros usos que se hacen pero no es permitida por la institucionalidad colombiana. ¿Y cuáles serían, senador Feliciano Valencia, esos usos que se le podría dar a la hoja de coca? Entiendo ya en Toribío, Cauca, por ejemplo, se han hecho algunos experimentos con productos medicinales y con algunas bebidas energéticas, pero son rentables para la comunidad que hoy siembra coca, vendérsela para ese tipo de producción y no para los narcotraficantes. Sí, es rentable. Hay muchas iniciativas de comuneros y comuneras indígenas, de colectivos, de organizaciones
a través de bebidas, de energizantes, de galletas, de dulces, de alimentos. Se pueden hacer tortas, se pueden hacer sopas, se pueden hacer muchos alimentos, incluso cosméticos. En el resguardo de Jambaló, alguna vez unos chicos se unieron para producir crema dental a base de coca, champú a base de coca, lociones a base de coca, cosméticos a base de coca. Eso puede funcionar, el problema es que no existe unos procedimientos legales para que los mercados puedan irrumpir en todo el territorio colombiano, incluso en el escenario internacional, porque el INVIMA no lo permite, porque la DIAN no lo permite, y eso es lo que estamos proponiendo aquí en este proyecto de ley, para que una vez legalizados los cultivos, una vez legalizados sus derivados, tanto psicoactivos como no psicoactivos, este tipo de alternativas e iniciativas que se producen en regiones puedan tener mercado libre, claro, con todas las recomendaciones que hemos escuchado en los últimos días por parte de las autoridades indígenas, de los taitas, de los sabios, pero si ya se está haciendo este tipo de transformación alternativa, pues creemos que con este proyecto de ley lo que vamos es impulsar estas economías que se dan en las regiones para contribuir a paliar necesidades básicas que tenemos en las regiones. Este proyecto de ley abre las compuertas para que este tipo de iniciativas de transformación con otros usos alternativos puedan irrumpir en el mercado nacional e internacional. Bajo el entendido de la importancia de todas esas transformaciones de las que usted habla, senador Valencia, le quisiera preguntar al senador Marulanda sobre, hay un punto específico del proyecto que es el enfoque de género, y quisiera saber si ese enfoque de género tiene que ver con esta transformación de productos de la que nos está hablando el senador Valencia, o con qué tiene que ver. El enfoque de género es fundamental en el proyecto y se refiere, bueno, por un lado al respeto a los derechos de las comunidades indígenas en el cultivo de la hoja de coca y en esta proyección de una cadena productiva de bienes que no tengan limitantes sanitarios ni limitaciones legales. Pero por otro lado, se privilegia a las mujeres cabeza de hogar, se privilegia a las personas con discapacidad y a todas las poblaciones que están en desventaja en la sociedad. Eso está privilegiado en el proyecto de ley como interlocutores y como privilegiados en cuanto a la compra, a la producción y a la comercialización de la hoja de coca. Sí, pero yo escuchándolo a los dos, y me llama la atención lo que está contando, lo que dice el senador Valencia, en el sentido de que es bien cierto que hay que ponderar el valor ancestral espiritual que tiene inclusive la hoja de coca en las poblaciones indígenas, pero senador Valencia, también es cierto que en Colombia se ha disparado el consumo de cocaína. Es decir, al tener estas libertades para cultivar, inclusive para comercializar, para producir la coca, Colombia pasaría a ser uno de los grandes consumidores de cocaína en el mundo. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso, senador Valencia, para que lo que ustedes han ponderado aquí ambos, en los beneficios de este tipo de iniciativas, no termine convirtiéndose en la gran tragedia de Colombia, un país consumidor de cocaína? Precisamente por eso es que dejamos en manos del Estado todo el proceso de producción, de transformación, de mercadeo. Senador Valencia, perdón, lo interrumpo porque es que usted y el senador Marulanda dejan en manos del Estado, que el Estado sea el que controle, y el Estado no controla. En Colombia el Estado, ustedes mismos lo han denunciado muchas veces en distintos foros, que el Estado colombiano, la gran falencia que tiene es que no controla absolutamente nada, porque es un Estado débil. Entonces, si vamos a dejar en manos del Estado el control de esto, vamos a terminar convertido en un país narcotraficante más de lo que es, y aparte de eso consumidor más de lo que está haciendo en este momento. Amigo periodista, yo le rogaría que dejara contestar al senador Valencia, porque no lo dejó contestar, lo interrumpió. Él tiene una respuesta, pero si usted no se lo permite y si usted hace unas aseveraciones por su cuenta de qué es lo que va a pasar en el mundo, pues estamos entonces ante
un dogma que no tiene discusión. Yo le rogaría, el senador Valencia es una persona muy importante, muy respetable, por favor déjelo hablar. Senador Valencia, adelante con su respuesta. Entendemos que es un desafío y un reto muy grande para que este Estado, su institucionalidad, tenga que crear todos los mecanismos para que controle este tipo de comercio y no termine en manos ilícitas por un lado y no termine desbordando el mercado del alcaloide si ese fuera el caso. Por eso estamos diciendo que el Estado tiene que asumir el control bajo sus manos, bajo su dirección, para quitarle este negocio a la criminalidad del narcotráfico. La sociedad tiene que apoyar este tipo de iniciativas, tiene que rodear al Estado, tiene que llamarle la atención para que sea capaz de controlar, porque nosotros sí creemos que la regulación es el único camino para enfrentar este tremendo problema del narcotráfico. Ahí en el proyecto de ley estamos poniendo unos procedimientos que tiene que entrar el Ministerio de Salud, que tiene que entrar el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene que entrar Salud Pública, toda la rama para ejercer ese control del que aquí estamos planteando. Y si hay que suministrarlo por parte del Estado, pues que se tiene que hacer, pero lo importante es quitarle de las manos criminales la producción, la industrialización y el mercado del alcaloide. Senador Valencia. Yo agregaría, adelante, senador Marulanda. Camila, claro. Yo le agregaría lo siguiente: las evidencias demuestran todo lo contrario. En Portugal se legalizó el consumo, el consumo de la marihuana, y en los 10 primeros años de experiencia se disminuyó el consumo, se disminuyó la violencia. Ahora, Colombia no tiene que hacer ningún esfuerzo para dominar el mercado mundial de la cocaína. Hoy es el mayor productor de cocaína. Le está suministrando el 80% de la cocaína del mundo. Aquí es muy difícil hacer algo más para ampliar el poder de las mafias del narcotráfico. De lo que se trata es de, como dice el senador Valencia, de arrebatarle a las organizaciones criminales no solamente el negocio, sino también la esclavitud de unos consumidores que no tienen ningún control sanitario, que no tienen ningún registro, que no tienen ninguna atención social, y en medio de esa clandestinidad es como prolifera el consumo de estas sustancias. Hoy no tenemos ningún control. Hoy estas sustancias llegan a las escuelas, estas sustancias llegan a los colegios, estas sustancias llegan a los parques, precisamente porque están en manos de las organizaciones criminales. Pero en la medida en que el Estado tenga un control, y poder dar no solamente la distribución, el suministro de la materia prima, sino también la elaboración y la distribución. Ahora, si pensamos que el Estado no sirve para nada, pues tenemos que cerrar este país y cerrar, digamos, la noción de nación en todo el planeta, en la medida que estemos renunciando a la capacidad que tenga la organización institucional de una sociedad de controlar el desarrollo de la vida social. Pero, a ver, yo, senador Valencia, y esta se la quisiera preguntar a los dos para que me la contestaran. El simple hecho de que estemos hablando de este tema y de un proyecto que ustedes quieren radicar en el Congreso de la República ya es empezar esta discusión, que a veces parecía como tabú, porque hablábamos de la marihuana, pero no de la coca. Pero en un gobierno como en el que estamos, que es del Centro Democrático, que incluso se opone tajantemente a la legalización de la marihuana, ¿usted cree, senador Valencia, que es factible que esto tenga futuro, que esta discusión que estamos teniendo y que este proyecto que ustedes están intentando presentar en el Congreso de la República, bajo esta administración, bajo el Congreso actual, pues tenga algún tipo de futuro? Como usted lo decía, la importancia de este proyecto de ley es el debate que se abre, es lo que nos interesa para poner de cara a la sociedad, a la institucionalidad, incluso a la ciencia, una iniciativa de regulación de los derivados de la hoja de coca. Seguramente se encontrarán muchas barreras, muchos obstáculos, pero es aquí donde nosotros llamamos a la sociedad a rodear esta iniciativa, a rodear este proyecto de ley, porque nosotros que sufrimos los rigores, nosotros que somos las víctimas de la violencia, que nos matan todos los días estas estructuras criminales que se mueven por el narcotráfico, sí nos interesa abrir este debate.
Seguramente el gobierno le hará caso omiso a esto, pero vamos a socializarlo con parlamentarios, vamos a iniciar un fuerte cabildeo con fuerzas alternativas, con fuerzas progresistas que esperan una solución real y de fondo al problema del narcotráfico. Incluso vamos a sentarnos a hablar con el gobierno nacional para que entienda. Y si no lo aceptan, pues nosotros dejaremos constancia, pero lo más importante es que le entramos al debate de frente para combatir realmente el narcotráfico, buscando soluciones de fondo. No es con simples anuncios, sino que entramos a un debate y llamamos a los parlamentarios, llamamos al Congreso, llamamos a la sociedad para que abramos este debate y le vayamos buscando camino a una solución de fondo al flagelo del narcotráfico, no solo en Colombia, sino en el mundo. Senador Marulanda, yo creo que no ha quedado claro y no le hemos preguntado si mañana, digamos, hay consumidores de derivados psicoactivos como la cocaína, bajo su proyecto de ley, ¿cómo podrían acceder a la droga? Es decir, ustedes van a autorizar que los consumidores de la coca puedan acceder a la sustancia, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Bajo qué óptica? ¿Cómo lo van a regularizar? Sí, el proyecto tiene establecido precisamente todos los mecanismos. El Ministerio de Salud primero escoge un cuerpo médico en el país al que le da licencia para abrir los registros de las personas que tengan adicción o que sean consumidoras de coca, de cocaína, para que se registre. Esas personas son examinadas por ese cuerpo médico, por esos médicos. Esos médicos además registran a esas personas y les suministran una cantidad que el Ministerio de Salud considere que es la adecuada para satisfacer su necesidad de consumo. Pero además, si es necesario y esas personas requieren un tratamiento médico, pues darles ese tratamiento médico, el tratamiento psicológico, lo que sea. En todo caso, hay un registro, hay un examen médico, hay un registro y un suministro controlado persona a persona. Pero entonces ustedes no están permitiendo el uso recreacional, ocasional, o sea, es decir, hay personas que consumen cocaína que no son adictas, que simplemente consumen habitualmente, sí, claro, de pronto, sí. ¿Tienen que ir a donde un médico? Claro que sí, si la persona tiene un uso recreacional y no es adicta, tiene que registrarse para obtener la cantidad que consume para su recreación. Claro que sí, es que es un control de toda la cadena productiva. El gobierno, el Estado, compra la hoja de coca, el Estado asigna las licencias para transformar esa hoja de coca en cocaína y hace un registro de consumidores y le suministra al consumidor una dosis que el propio Estado y que el Ministerio de Salud, el cuerpo médico del Ministerio de Salud, consideran que son los adecuados para cada persona. Permítame, senador Marulanda, preguntarle al senador Valencia, y tal vez usted también me podría responder esa pregunta, y es, senador Valencia, usted dijo, vamos a hacer cabildeo, vamos a socializar, queremos poner el debate sobre la mesa, que en Colombia, el país más afectado por cuenta del narcotráfico, los que más hemos sufrido y más sangre hemos derramado, empecemos a tener este debate. Pero, senador Valencia, ¿ustedes ya tienen otras firmas, tienen otros apoyos de otros congresistas a este proyecto que quieren presentar? En el transcurso de la semana vamos a socializar este proyecto de ley con 15 congresistas de la bancada alternativa y de otros partidos. Seguidamente socializamos este proyecto con la bancada alternativa en pleno y esperamos escuchar el respaldo, pero tiene muy buena sintonía. Muchos senadores han considerado pertinente este debate y creemos que vamos a tener respaldo y apoyo a este proyecto de ley. Ya, de hecho, senador Valencia y Camila, les quiero comentar, 19 senadores nos han llamado y senadoras a pedir que por favor quieren apoyarnos con su firma en la radicación de este proyecto. Pero como dice el senador Valencia, es un proceso de socialización que apenas empieza dentro del propio Senado y muy pronto estamos radicando el proyecto con las firmas de los senadores y las senadoras que lo respaldan.
¿Y usted cree, senador Marulanda, que en algún momento tocará que socializar también este proyecto con el gobierno, el Congreso y las autoridades de los Estados Unidos? Se lo pregunto porque Estados Unidos es el gran aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Sí, en la política de criminalización del consumo y en la guerra contra el narcotráfico, es el socio más importante. Y es el que ha condicionado esta política que ya fracasó. Esta política ya fracasó. No es posible más destrucción de vidas, más destrucción de tejido social, más corrupción política, más destrucción de la economía, más destrucción de las comunidades indígenas y campesinas. Es imposible más destrucción ambiental. Esto es absolutamente inaudito hasta donde ha llegado el fracaso de esa política de la guerra contra las drogas. El hecho de que estemos presentando el proyecto de ley, precisamente el senador Valencia y yo y los demás senadores que nos apoyan, que nos acompañan, es precisamente para abrir el debate político dentro del Congreso, con el gobierno, con las bancadas del Congreso, donde está representada toda la opinión nacional. Pero por supuesto también abierto a la comunidad internacional, a la comunidad científica. De hecho, quiero ponerle presente que hay un grupo de expresidentes muy importantes que han venido apoyando esta idea de tiempo atrás. El expresidente Eduardo Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil, el expresidente Ricardo Lagos de Chile, los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria de Colombia, el expresidente Cedillo de México, el exsecretario general de Naciones Unidas que ya murió, Kofi Annan. Grandes personalidades de la vida pública internacional han venido reclamando una política como esta. Lo que pasa es que nadie se había atrevido a poner el debate en donde es, y es en el Congreso de la República, en los congresos de estos países. Así como Uruguay legalizó la producción de marihuana, así como Canadá, así como hizo lo propio, como varios estados de los Estados Unidos hicieron lo propio con la marihuana y con el cannabis, lo mismo que Portugal. Pues Colombia empieza porque le toca a Colombia, que es la víctima principal de este fracaso y de este flagelo, pues le toca a Colombia abrir este debate como lo explicaba el senador Feliciano Valencia. Ahora yo quiero explicar esta parte, Camila, si me permita un minuto. Claro que sí, adelante. Nos está costando mucha plata esto. ¿Saben cuánto vale anualmente la política que compartimos con los Estados Unidos de eliminación de la hoja de coca? Vale $1.200 millones, de los cuales Colombia aporta de sus recursos $700 millones. Con $700 millones al año es más que el presupuesto que Colombia invierte en todo el sector agropecuario desde el Estado. Y por supuesto, es mucho más de lo que costaría comprar toda la cosecha de coca por parte del Estado. Solo lo que invierte Colombia es la política de destrucción de la coca compartida con los Estados Unidos. Colombia aporta $700 millones al año y los Estados Unidos $400 millones. Con eso, nosotros llevamos a cabo esta política y sobra plata y podemos empezar toda una tarea de sanidad, de manejo, de disminución del daño y de manejo y de control, por fin, de estas bandas armadas. Quiere decir entonces, senador Marulanda, senador Valencia, que como se dice coloquialmente, este es un proyecto made in Colombia, hecho en Colombia. No nos hemos copiado de absolutamente nada, sino construido a la medida de nuestras necesidades y de la realidad política y social que hemos tenido históricamente por cuenta del narcotráfico que tanto nos ha afectado. Correcto, hecho en Colombia y para el mundo, para frenar este flagelo que yo insisto, nos ha masacrado, nos ha robado a nuestros jóvenes, nos ha victimizado. En fin, yo creo que la sociedad, quienes nos escuchan, deben estar prestos y listos para este debate porque, como lo decía el senador Marulanda y algunos que me intercedieron, es un debate de frente a un problema no solo nacional, sino internacional. Y qué bueno que sea en Colombia, qué bueno que se debata en el recinto del Congreso y qué bueno que encontremos muchos apoyos. Pues ahí queda planteado el debate muy interesante y sin duda alguna es importante poner la discusión sobre la mesa. Senador del Partido Maíz, Feliciano Valencia, mil gracias por habernos atendido. Feliz resto de día para usted.
Gracias, Camila. Muy amable a todos los de la mesa, al senador Marulanda y a todos los que nos escuchan en esta intervención. Un abrazo. Y un abrazo, senador Iván Marulanda del Partido Verde. Usted también muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado esta discusión que sin duda alguna pues va a durar mucho tiempo, pero que es bueno que empecemos a debatirlo desde ya. Feliz resto de día. Muchas gracias, Camila. Un honor estar con ustedes y con el senador Feliciano Valencia. Pues muy complacido de esta reunión, muy amable. Claro que sí, feliz día. Es la 1:00 p.m. en punto y ahí escucharon ustedes a los dos promotores de esta iniciativa, de un debate que se quiere poner sobre la mesa y es la legalización, la regularización de la coca y sus derivados, que nos ha hecho tanto daño en nuestro país. A ustedes 1000 gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, conectados. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos encontramos a las 10:30 a.m. nuevamente mañana. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.